Estás escuchando Entre los 30 y el caos, un espacio para hablar en serio y con el corazón de lo que pesa y no se ve, la salud mental en la adultez. Porque crecer no siempre es fácil y a veces solo necesitamos que alguien diga lo que todos estamos sintiendo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta cápsula informativa. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos vivimos en silencio y es la salud mental en la adultez. En especial cuando pasamos por los 30, empezamos a notar que la vida se vuelve un poco más intensa. Entre el trabajo, la familia, los estudios, decisiones importantes que tomar y a veces la ansiedad o el agotamiento nos alcanza. Pero, ¿por qué nos pasa esto? Para esta cápsula a mí me gustaría compartir con ustedes mi propio testimonio, el cual empezó yo creo que justamente en mis 30, entre una crisis de no sé qué estoy haciendo. Siempre me preguntaba si iba por el camino correcto, si había tomado las decisiones correctas para seguir mi camino tanto laboral como personal. Y pues sí fue un choque muy grande donde experimentaba yo una ansiedad intensa, el sentir que necesitaba dar más y más y que no estaba abarcando lo suficiente que yo debería de estar haciendo a esta edad, me llevó a tener una crisis, pero no solamente fue el tema de la ansiedad, sino que esto llevó a una depresión. Yo soy mamá, tengo una hija de 12 años, entonces claramente todo lo que yo evalúo día con día va mucho más allá de una persona adulta en sus 30 soltera, ¿no? Que aún así lidian con muchas más cosas en cuanto a presión social. No estoy diciendo que sus vidas sean más fáciles para nada, pero le añadimos un poquito de peso al ser mamás o papás en esta edad. Aparte de sentirme insuficiente en mi trabajo, me empezaba a entrar como que esta desesperación de no saber si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. Creo que nosotros, eh, treintañeros de esta generación, tenemos muchísimas más herramientas para ser estos papás que hubiéramos querido tener. Entonces, el pensar también en todas estas herramientas que yo tengo o en cosas que a mí no me gustaría repetir que pasaron durante mi infancia con mi mamá o con mi papá, me puse pues a cuestionarme todavía muchas cosas más. Y más que ella está entrando en esta etapa donde también empieza a tener cambios tanto en su mente como físicamente y es una revolución de emociones y de hormonas claramente. Entonces, durante este periodo había días donde yo me sentía pues abrumada, sentía que mi vida no tenía sentido, que ya no había nada que me hiciera sentir realmente feliz y con estas ganas de despertarme y decir, wow, hoy es lunes, esta semana lo voy a dar todo, esta semana tengo el poder de hacer tal y tal cosa. Nada de esto me pasaba. Eh, Fue ahí, entre otras cosas, que empezaron a haber sentimientos de ya no querer vivir, entre no encontrar algo que me motivara lo suficiente como para tener actividades nuevas o simplemente seguir las actividades que yo ya llevaba, fue lo que a mí me hizo cuestionarme qué me estaba pasando. Creo que yo tuve esa ventaja, el que yo sola me di cuenta que algo no estaba bien en mí. Hay mucha gente que puede pasar, me imagino, lo estoy hablando sin conocer realmente mucho el tema, pero me imagino que hay muchas personas que pueden pasar bastantes años pensando que es normal sentirse así. Y pues claramente no lo es. Es que algo en nuestro cerebro, en nuestros químicos, no está funcionando al 100%. Entonces viene esta parte donde yo digo, de verdad es normal sentirme así. De esto va la vida, el sentirme insuficiente, el sentir que no estoy encontrando mi propósito, que laboralmente no estoy creciendo, que personalmente no está pasando nada. Llegué a un punto de estancamiento terrible que fue el que a mí me llevó, siento que a esta situación.
Entonces, lo que les comentaba, yo me di cuenta que algo no estaba bien, no sabía exactamente qué era. Y dentro de mis terapias, yo llevo años yendo a terapia, hablando con mis psicólogos, sí fue un momento donde yo le dije, oye, me siento de esta manera, pero siento que contigo ya no es suficiente y a mí me gustaría visitar a un psiquiatra. Recordemos que la parte del psicólogo y la del psiquiatra son diferentes. Nuestro psicólogo no nos puede medicar, él no tiene como estas herramientas para, para manejar a nivel medicinal tus emociones. Por favor, si han estado con algún psicólogo que ha intentado medicarlos, busquen a un experto, busquen mejor ayuda porque ellos no abarcan esta parte, esto lo abarcan los psiquiatras. Entonces, dentro de nuestras pláticas fue un claro, adelante. Obviamente me iba a apoyar con esta decisión del ver qué estaba sucediendo dentro de mí para yo sentirme mejor, que al final pues este es como lo que desean lograr, ¿no? Posteriormente yo me voy al psiquiatra y iba con un mar de emociones, porque primero era como, ok, voy a ver qué está mal. O sea, yo sí sentía que algo estaba mal y que allí iba a encontrar la solución. Cuando yo iba camino al consultorio, sí llegó un momento donde me cuestioné y dije, ¿y si así es la vida? ¿Y si realmente no está nada mal? O sea, si así se siente vivir y ser como este adulto en tus 30 viendo pues hacia el futuro todavía, o qué feo, ¿no? O sea, la verdad yo sí pensé, si esto es así, qué feo es vivir. No les voy a negar, eso fue básicamente lo que yo pensé. Eh, ya llegué a mi consulta, empecé a platicar con él, digo, era una persona nueva para mí, yo para él, entonces fue como un volver a decir quién eres, ¿no? Eh, Empecé a platicarle cómo me sentía, las bases de quién soy y qué hago, y dentro de todo esto, él sí evaluó, me evaluó y sí llegó a la conclusión de que existía una depresión. Entonces, el saber fue muy chistoso porque el saber que sí había algo mal me hizo sentirme por una parte tranquila porque fue como wow, sí hay algo que está mal y se puede arreglar. Pero al día siguiente recuerdo perfectamente que iba de camino de mi casa al trabajo en el transporte público y sí llegó un punto donde yo dije, estoy rota. Llegó un punto donde me sentí muy mal y sí lloré, porque pues aparte dentro de esta depresión, o sea, tú puedes ser una persona súper feliz, una persona que transmite tranquilidad tal vez para ti, o que todo está absolutamente bien, pero dentro de su mente todo está absolutamente mal. Por eso es muy importante que estemos como que al pendiente de estas amistades o de estos familiares que previamente han padecido depresión o que empiezas a notar ciertos cambios. Porque la verdad es que uno nunca sabe cuándo va a ocurrir una tragedia realmente, ¿no? Entonces, les decía, yo iba camino a mi trabajo y sí llegó un punto donde dije, estoy rota. O sea, pero fue genuinamente como ajá, sentirme descompuesta, ¿sabes? Como cuando tu coche ya no funciona bien porque se te ponchó la llanta y le tienes que comprar una nueva, pues a lo mejor es como de, ay, o sea, ya encontré esta solución, pero ya no voy a conservar lo mismo, necesito hacer este cambio para que vuelva a estar bien. Así que el vivir este cambio de la mano del psiquiatra y claramente de un medicamento, al principio sí fue extraño porque era como que no me hallaba, o sea, seguía yo sin hallarme, pero conforme el medicamento pues empezó a cumplir la función que debía de hacer, que mi cerebro químicamente no estaba cumpliendo, mi vida empezó a mejorar muchísimo. Y yo se los comparto y es muy chistoso cómo funciona nuestro cerebro y es un tema que a mí realmente me intriga mucho porque yo pude experimentar o darme cuenta que yo llevaba años con ansiedad. O sea, una ansiedad que a pesar de intentar con meditaciones, de intentar con actividades nuevas, no lograba estabilizar o tal vez quitar de mi vida.
al yo comenzar con este tratamiento por parte de mi psiquiatra, me di cuenta que muchas actitudes o muchas mañas que yo tenía de esta ansiedad también estaban desapareciendo. Entonces, para mí, el haber acudido por esa ayuda fue algo maravilloso. Fue como un renacer. Fue un volver a conectar conmigo. Porque realmente te desconectas de quién eres, de todo tu ser. Entonces, esta nueva conexión, la verdad es que se sintió delicioso. O sea, no sé cómo explicarlo, pero se siente rico como volver a ser tú. Yo siempre he sido una persona que bromea, una persona que llega y te empieza a hacer chistes y estás sintiéndote mal. Siempre intento que la gente esté con su mejor actitud. Y a pesar de lo más negativo y más oscuro que esté siendo tu día, yo siempre te lo voy a intentar cambiar, porque a mí así me gusta manejar la vida. Que todo sea entender las cosas que se tienen que trabajar y como los problemas que hay que enfrentar, pero también enfrentarlos desde una parte donde te sientas poderoso y te sientas tranquilo para lograr las cosas. Entonces, volví a conectar con esta parte de mí, volví a ser yo. Entonces, yo totalmente les recomiendo, si tú que me estás escuchando te has sentido extraño en ciertas actitudes o te has sentido muy ansioso o te has sentido insuficiente, lo que sea, o sea, ve con tu terapeuta. Si no tienes, existen muchísimos profesionales allá afuera que nos pueden ayudar. Pero no te quedes, no estás sola, no estás solo. Y cuidar nuestra salud mental es una prioridad. No es algo que debemos de vivir como al y se va. Entonces, para mí, esta es mi historia con la ansiedad y con la depresión, que yo encantada te comparto para que si de cierta manera te identificas, puedas también tú pensar si realmente es necesario o crees no estar como que en esta parte. Pero yo te recomiendo que siempre todas estas emociones que tenemos cargadas, que tenemos atoradas en nuestro pecho de enojo, de tristeza, de frustración, las compartas. A veces los compartimos solamente con nuestros amigos y está perfecto, se vale, porque es gente que te escucha, gente que te conoce y te apoya. Pero si a veces sientes que esto no es suficiente, de verdad, yo sí te invito a que acudas a una terapia. Esta experiencia espero que te haga sentir y recordar que pedir ayuda no es una debilidad, es de valientes el pedir ayuda. A mí me gustaría ahora compartirte 3 claves simples para empezar a cuidar tu salud mental. Una de ellas sería hacer pausas. No tienes que ser productiva o productivo todo el tiempo. Descansar está bien y es algo que nos cuesta mucho trabajo. Descansar también es avanzar. Entonces es una de las cosas más increíbles que yo te recomiendo. Otra de ellas sería hablar, lo que te comentaba. Habla, siempre saca todo con amigos, con familia, con profesionales de la salud. Hazlo. A veces decirlo en voz alta ya es un alivio para nosotros. Entonces siempre que tú te sientas como te comento, sácalo. Sacarlo es lo mejor que te va a pasar. Y como tercer clave, hazte caso. Si algo no te está haciendo bien, tu cuerpo y tu mente te lo van a decir. Escúchate, de verdad, escúchate, escucha cómo está funcionando tu cuerpo y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas. Tener salud mental no significa estar feliz todo el tiempo, sino tener herramientas para afrontar lo que venga. Así que si estás en tus 30 y a veces sientes que todo te supera, quiero que sepas que no estás sola, no estás solo. Tu salud mental importa y es momento de que lo priorices. Esta vez te agradezco por acompañarme en este episodio de Entre los 30 y el Caos. Si te sentiste identificado, si te hizo pensar o simplemente te recordó que no estás solo, entonces valió la pena. Recuerda, tu salud mental importa. Nos escuchamos en la próxima. Que estés bien.